Hola, buenas noches. Hoy, bueno, ahorita vamos a esperar que se termine de conectar sus compañeros y compañeras. Buenas noches. Y vamos a empezar con nuestra clase de este módulo 5. Fue una espera un tantito larga, ¿no? Desde diciembre hasta el día de hoy. Pero bueno, todo es como para mejorar este sistema de educación. Mi imagen se ve un poquito como borrosa, ¿verdad? No sé por qué, desde que grabé el video presentación se ve un poquito borrosa, pero bueno. Alejandra, David, María, Sandra y Cintia. Fíjense ustedes que el módulo 5 es un módulo muy sencillo. Los contenidos son muy importantes e interesantes porque vamos a trabajar un poquito más con la práctica, ya no tanto con la teoría como lo venimos haciendo desde el módulo 1, 2, 3 y 4, que bueno, en el módulo 4 fue prácticamente literatura, pero en este módulo 5 vamos a trabajar con problemas y procesos sociales. ¿Y por qué digo que es un poquito más práctico? Porque tiene que ver con las situaciones que en ocasiones, bueno, más bien que de una u otra manera nos afectan. Entonces vamos a trabajar con temas como la legalización de la marihuana y a la par vamos a integrar temas como la cuestión del aborto, como procesos sociales como es, por ejemplo, la cuestión de la democracia. Y en esta primera semana de actividades vamos a trabajar, bueno, el módulo se llama argumentación y es un módulo importante e interesante porque es una extensión del módulo 3. Ustedes van a tener que hacer un pequeño ejercicio o un pequeño esfuerzo por recordar parte de los contenidos del módulo 3. Acuérdense que en el módulo 3 vimos los principios o las bases del conocimiento científico. En esta ocasión las vamos a poner en práctica. ¿A través de qué? A través de la argumentación. Por eso se denomina así el módulo, argumentación. A mí me gusta mucho hacer ese tipo de sesiones con ustedes sin compartir tanto material, porque lo que más me gusta a mí es platicar con ustedes este tipo de situaciones, este tipo de cosas, porque considero que hay más bien una mayor capacidad para que ustedes comprendan cuando platicamos sobre los temas, cuando debatimos sobre los temas y para que ustedes externen a la par las dudas que lleguen a tener sobre el contenido de las actividades. Entonces, mi forma de trabajar es un poquito más práctica, es más así platicadita, y también digo, para que no se aburran tanto, a veces tanto material o trabajar sobre los mismos temas que ven en su clase de videosesión, pues a lo mejor les llega a aburrir un poquito. Entonces, lo que hago yo es platicarles los contenidos, ahondar en los contenidos con ejemplos de la vida cotidiana, aterrizados a sus entornos laboral, personal, social, en el que se desenvuelven para que ustedes puedan tener una comprensión real de los temas y en ese sentido ustedes puedan conocer cuál es la importancia de estos temas en su vida cotidiana. Entonces, denme un minutito más y empezamos. Tal vez menos, nada más déjenme que se acaben de conectar sus compañeros y compañeras y empezamos, ¿vale? De acuerdo, maestra. Bueno, miren ustedes. Aparte, bueno, ya se dieron ustedes cuenta que hubo una serie de cambios aquí en el sistema de prepa en línea. Ahora vamos a tener 2 sesiones. Generalmente, bueno, a nosotros nos pidieron que las hiciéramos de 1 hora. Yo trataría de no hacerlas de 1 hora porque también es un poco aburrido y cansado para ustedes porque toman la videosesión del martes, tienen sesión también con la tutora y en este caso van a ser 2 sesiones con su asesor o asesora virtual. Entonces, por eso insisto en esta forma de trabajar más práctica en la que ustedes, si tienen dudas, trabajemos sobre las dudas de las actividades que tienen que hacer a la par que vayamos avanzando sobre el desarrollo de las actividades. Pero bueno, vamos a empezar para que no se les haga tan tediosa esta primera sesión.
Y les voy a platicar un poquito de lo que trata el módulo 5. El módulo 5 se denomina argumentación. ¿Por qué es importante la argumentación y qué es la argumentación? En esta sesión vamos a ver la diferencia básica y fundamental entre la argumentación y una opinión. Tengan en cuenta que todos ustedes y todas ustedes podemos tener una opinión sobre algún tema. Por ejemplo, sobre la legalización del aborto, que el año pasado se despenalizó, ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación de nuestro país, no sé si ustedes recuerdan que despenalizó a nivel nacional ya de el aborto. Entonces antes era por estados, de acuerdo a ciertas características, pues era si procedía o no la práctica de un aborto sin que la persona pudiera tener consecuencias legales. Pero bueno, el año pasado cambió. Entonces, todos nosotros podemos tener una opinión sobre un tema en particular, por ejemplo, sobre el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, sobre la revocación de mandato y todas esas cuestiones que se desarrollan en nuestro entorno social, político y cultural y que de una u otra forma nos afectan. A diferencia de la argumentación, la opinión no tiene ningún sustento científico. ¿A qué voy con esto? Cuando ustedes vieron del módulo 3, empezamos con características del conocimiento científico, no sé si los recuerdan, objetividad, todas esas características que le dan sustento al conocimiento y que como tal hacen que una información sea conocimiento, no solamente información, sino que sea conocimiento. Entonces, las opiniones que nosotros podamos tener acerca de ciertos temas no necesariamente tienen que estar sustentadas en investigaciones. Por ejemplo, alguien puede decir, por ejemplo, a ver, ¿quién de ustedes me quiere decir solamente si está a favor o en contra del aborto? ¿Alguien de ustedes que quiera comentarme por qué sí o por qué no? ¿Qué opina acerca de la despenalización que se hizo del aborto el año pasado? ¿No? Bueno, la opinión que cada uno puede tener de ese tema va a estar de alguna manera permeada por nuestras creencias, si somos católicos, si no somos católicos, va a estar permeada por por la educación que tuvimos en casa, si venimos de una familia pues con valores de que siempre pro vida, no a la muerte, en fin, ¿no? Y algunas personas dirán, yo sí estoy a favor, yo estoy en contra. Sin embargo, un argumento, a diferencia de las opiniones, los argumentos sí requieren conocimiento científico. ¿Y a qué se refiere con que el argumento requiera conocimiento científico? Pues a que cada argumento que nosotros expongamos sobre un tema debe tener una base científica, una investigación, alguna entrevista con algún experto que nos hable sobre el tema, algún descubrimiento que se haya hecho sobre el tema. Vamos a poner el ejemplo de los argumentos respecto a la pandemia de la que estamos saliendo. Muchas personas consideran que el uso del cubrebocas no es necesario o no es importante como medida preventiva para que no nos contagiemos de COVID-19. Y yo les podría decir, por ejemplo, que en mi experiencia resulta más efectivo el hacer ejercicio, porque el ejercicio, cuando hacemos ejercicio, se fortalece nuestro sistema inmunológico, fortalecemos la resistencia cardiovascular, mejora nuestra capacidad cardiopulmonar. Entonces yo les podría decir que en vez de utilizar el cubrebocas, lo cambien por una hora de ejercicio diaria o por lo menos por 30 minutos de ejercicio diario. Yo les podría decir en mi caso que a mí me funcionó. Sin embargo, habrá quien me diga, no, porque científicamente no está comprobado que el ejercicio ayude a combatir este tipo de enfermedades, ese tipo de infecciones. Pero para que yo pueda argumentar a mi favor que a mí sí me funcionó, yo tendría que presentar investigaciones que se hubiesen hecho al respecto sobre cómo la capacidad cardiopulmonar, cómo el corazón, cómo el trabajo del cuerpo, el trabajo aeróbico sí ayuda a protegernos y de cierta manera nos ayuda a desarrollar inmunidad contra el COVID-19. Esa es la diferencia entre un argumento y una opinión. Y eso es lo que vamos a aprender a hacer
a conocer cómo se construyen los argumentos. Eso es lo que vamos a aprender en este módulo. La base de este módulo es el conocimiento científico. El conocimiento científico no solo tiene que ver con ciencias exactas, con ciencias duras, como las matemáticas, como la biología, como la química, como la física. Acuérdense que también están las ciencias sociales y eso lo tienen que retomar del módulo 3, economía, historia, literatura, comunicación, el derecho, todas esas son ciencias sociales y también es ciencia. Entonces, en esta semana vamos a trabajar, como lo han venido haciendo desde el módulo propedéutico, con 2 actividades integradoras y el foro Aprendiendo. En el caso, entrando ya de lleno a los temas que vamos a ver en esta semana, en el caso de la actividad integradora 1, van a trabajar ustedes con un texto muy interesante y además muy didáctico y se les va a hacer muy familiar el contenido porque es un texto de Octavio Paz que se llama Máscaras Mexicanas. No sé quién de ustedes ya tuvo la oportunidad de leerlo o darle por ahí una leída rápida, pero es un texto que nos habla de la idiosincrasia de los mexicanos y las mexicanas. En Máscaras Mexicanas lo que retrata Octavio Paz es la forma de ser, la idiosincrasia del pueblo mexicano, de sus costumbres, de su forma de ser, de su forma de actuar, de todas las tradiciones que conforman a nuestro país y que de una u otra manera nos hacen ser conocidos en el mundo. Ustedes han escuchado, por ejemplo, en algunas entrevistas cuando dicen, ay, los mexicanos son muy amables y son muy, ¿cómo se les llama? Dicen, los mexicanos son muy, por ejemplo, cuando pasó lo del terremoto, lo de los temblores, son muy, pues que nos ayudamos mutuamente, ¿no? Solidarios, maestra. Unidos. Exactamente, Solidarios. esa es la palabra, solidarios, ¿no? Que siempre ante cualquier desgracia podemos ser a lo mejor borrachos, lo que sea, pero siempre ante la desgracia somos solidarios, nos damos la mano y somos unidos y trabajamos en equipo, ¿no? Entonces, son las características que distinguen al pueblo mexicano en el mundo, pues como retratan al pueblo mexicano, y eso es lo que tratan Máscaras Mexicanas. Y van a tener que trabajar con la construcción de argumentos. Es un tema muy fácil y muy sencillo si ustedes revisan los recursos de la plataforma y en particular un recurso que se llama premisas y conclusiones. Todo argumento se compone de 2 partes, de su premisa y su conclusión. Para que a ustedes quede claro este tema, es como cuando vamos a la primaria y aprendemos en una oración cuál es el sujeto y cuál es el predicado. En esta ocasión, nuestra premisa va a ser el sujeto y nuestra conclusión va a ser el predicado. ¿Se acuerdan ustedes cuando aprendieron o cuando aprendimos lo del sujeto y el predicado? ¿A partir de qué palabra empieza el predicado? ¿Se acuerdan ustedes? No. Del verbo. Acuérdense que, por ejemplo, en una oración, Juanito, o la casa de Juanito está sobre, no sé, algo. Empieza a partir del verbo, a partir del verbo es nuestro predicado. Y yo me acuerdo que lo subrayábamos en rojo el sujeto y en azul el predicado. ¿Ustedes no se acuerdan de esa parte de su educación básica? Sí, ¿verdad? Bueno, asimismo, un argumento se compone de 2 partes, de su premisa y su conclusión. ¿Y saben ustedes cómo van a identificar las premisas y las conclusiones de los argumentos? A partir de las expresiones indicadoras que vienen en ese, sí recuerdo, perfecto, Cintia, en ese recurso que se llama premisas y conclusiones. Ustedes en ese recurso educativo de esta semana van a encontrar 4 tablitas. En esas 4 tablitas ustedes van a ubicar las expresiones a partir de las cuales o con las cuales se empieza la redacción de una premisa y a partir de donde se empieza la redacción de la conclusión de un argumento. Esto ténganlo presente. Un argumento se compone de 2 partes, la premisa y la conclusión. Entonces, cuando ustedes tienen que identificar en el texto de Octavio Paz 3 ejemplos de argumentos, cada uno con su respectiva premisa y cada uno con su respectiva conclusión. Es muy fácil hacerlo, identificarlos.
Si ustedes le dan una leída rápida a la tabla o que la tengan a la mano cuando estén haciendo su actividad y vean, bueno, pues en este párrafo empieza con esta expresión que corresponde a una premisa. Y así ponen esa expresión y esa va a ser su premisa. Obviamente tiene que ser una expresión que corresponda a las premisas. Acuérdense que esas expresiones o indicadores, más bien tómenlo como indicadores, están dentro del recurso de la plataforma que se llama premisas y conclusiones. Son 4 tablitas. Ahí ustedes ven en qué momento empieza una premisa y con qué frase o con qué oración empieza la redacción de su conclusión. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿O les quedó claro? No, maestra. No está claro. Perfecto. ¿Ya leyeron, ya revisaron este recurso de premisas y conclusiones? ¿O todavía no? Yo ya subí el mío, maestra. Sandra, ¿tú ya subiste tu tarea? ¿Quién dijo? ¿Quién ya subió tu tarea? Pati. Pati Pati. Cruz. ¿Y ya te califiqué, no, verdad, Pati? No, la acabo de subir. Bueno. Entonces, pero supongo que entonces se te facilitó esa parte. Es que es más fácil, es como cuando hacemos trampa, vamos a la primera o secundaria y aprendemos a multiplicar. Entonces ya ven que lo hacemos como de escalerita y es más fácil. Es un poco tramposo, pero así podemos hacer la actividad y logramos el objetivo. Aquí con la tablita decimos, bueno, pues yo rápidamente doy una leída y donde yo ubique que están esas expresiones, ahí saco mi premisa y ahí saco mi conclusión. Es un tantito tramposo, pero es la forma más fácil de identificar y entre tanta información no se pierdan y sepan ustedes ubicar o identificar la premisa y la conclusión. Dice Alejandra, una pregunta, si para el ensayo tienen que citar en un formato en particular. Bueno, de hecho yo les voy a mandar el nuevo formato que estableció la Subsecretaría de Educación Media Superior para citar ya con este nuevo formato. Ya no es el APA. Sin embargo, yo les dejo como a libre albedrío esa situación, porque fíjense, en la cuestión de la cita, de citar las fuentes de información, es muy difícil que citen las fuentes de información. Todavía el año pasado batallábamos mucho con que citaran las fuentes de información, porque se aventaban los trabajos y no citaban. Entonces, si ustedes lo hacen con el método APA, lo hacen con el método Chicago, lo hacen con el método Harvard, que es el más tradicional, que es nombre del autor, número de página, nombre de texto, está perfecto. Aquí lo importante es que citen las fuentes de información para que el trabajo no se pueda considerar como plagio, que digo, realmente tal vez no es plagio, pero bueno, pues se les complicó un poquito estar. Entonces, si ustedes tienen cualquier sistema o quieren utilizar el sistema con el que más se acomoden, no hay ningún problema. Pueden utilizar el que ustedes quieran, ¿va? Para que no haya problema con eso. ¿Hecho? Listo, Alejandra. Entonces, continuamos. Entonces, una vez que hayan encontrado sus tres argumentos, cada uno con su premisa y su conclusión, van a continuar con el desarrollo de la actividad, que es algo muy sencillo. Ahí les preguntan sobre la afirmación que hace Octavio Paz de la mujer mexicana y alguna idea que presenta sobre el mexicano. Digo, realmente es un desarrollo que hace como en 4 o 5 párrafos. Ustedes con que mencionen ahí, les piden nada más que pongan una afirmación que hace sobre la mujer mexicana y una idea que presenta sobre el mexicano, es más que suficiente, no se requiere más información. Y al final pide que ustedes expongan una característica específica del mexicano. Puede ser que la saquen dentro de las que vienen en el texto, o puede ser una que ustedes consideren. No sé si alguien de ustedes de aquí quiera compartir alguna característica del mexicano que no venga en el texto, o que se les ocurra que es cómo es conocido el mexicano en el exterior, o la imagen que tengan de nosotros. Pero bueno, ustedes eligen la que ustedes quieran y desarrollan un pequeño parrafito de 3, 4 renglones máximo, en donde la integren como premisa y conclusión. Realmente la actividad integradora 1 es muy sencilla, y a mí lo que siempre me gusta, así como platico con ustedes en las sesiones, lo que más me interesa es que ustedes
aprendan. No importa si lo hacen bien, no importa si lo hacen mal. Yo lo que evalúo es el esfuerzo. Yo noto cuando alguien lee y no importa si a lo mejor no entienden todo el contenido, porque justamente estamos para eso, para aprender, no para entregar tareas de 10. Estamos para aprender, para conocer, para aprender en este momento la construcción de argumentos, para que sepamos construir un argumento, porque quieran que no, en su vida cotidiana es importante construir argumentos. Estamos viviendo en un mundo de constantes cambios sociales, cambios culturales, procesos sociales, procesos en los que nos vemos inmersos. Les voy a poner un ejemplo muy claro. En alguno de los trabajos en los que yo me he desempeñado, me ha tocado en algún momento hacer entrevistas de trabajo. Entonces, obviamente muchos de ustedes, o la mayoría de ustedes, si no es que todos, han acudido alguna vez a una entrevista de trabajo. Yo he acudido a entrevistas de trabajo. Para entrar en Prepa en Línea también, para ser asesora virtual, tuve que pasar un proceso de selección en los que también hay que hacer entrevista de trabajo. Entonces, a mí me ha tocado hacer entrevistas de trabajo y las metodologías que utilizan, por ejemplo, ahora las instituciones públicas y las empresas privadas para contratar personal, es una metodología que se llama metodología STAR. ¿Y saben a qué se refiere esa metodología? Ustedes tienen que platicar de situaciones, ya no les preguntan cuánto quieres ganar, qué aspiraciones tienes, no. Ahora las metodologías para contratar personal están relacionadas o tienen que ver con situaciones que ustedes expongan y no importa que sean del trabajo, sino de su infancia, de su juventud, a lo mejor de un trabajo actual, de la relación con alguna pareja, o con, no sé, cosas así tienen que ver. Ya no son tanto laborales, o sea, con cuestiones de trabajo, porque en esa metodología lo que se mide es la capacidad que tienen las personas para saber, primero para resolver situaciones y saber si en algún momento dado van a poder desempeñarse de manera eficiente en el trabajo. Entonces, una de las preguntas centrales, de hecho es la pregunta central, es el parteaguas de la entrevista, es que nosotros los que entrevistamos les digamos, ¿sabes qué? No me convences para el trabajo. Tienes 1 minuto para decirme por qué eres el empleado ideal y justo ahí entra la argumentación. No es una opinión que yo tenga sobre lo que yo soy capaz de hacer, es la argumentación. ¿Por qué yo soy la persona ideal para el puesto? Y les estoy hablando de puestos de gobierno, que son sueldos altos, que la gente pelea, que es una convocatoria para, no sé, 10, 20 personas y llegan más de 200 personas. Entonces, se les da 1 minuto para decirme por qué eres el empleado o la empleada ideal, o por qué eres el candidato o la candidata ideal para quedarte con el puesto. Entonces, ahí entra el poder y el trabajo de la argumentación. Todo lo que yo pueda, o sea, no es todo lo que yo pueda exponer en 1 minuto, es los argumentos que yo presente para describir mi trabajo, mi eficiencia, mi eficacia como trabajador o como trabajadora, en 1 minuto debe quedar más que sustentado para que el contrato sea para mí. Por eso es tan importante la cuestión de la argumentación. Acuérdense, y se lo repito, la argumentación requiere conocimiento científico. Una opinión únicamente está basada en las creencias, lo que yo creo y lo que yo pienso sobre ese tema. Pero bueno, ahorita vamos a ahondar un poquito más sobre ese tipo de ejemplos. Entonces, a grandes rasgos, lo que les expliqué antes fue la actividad integradora 1. ¿Tienen alguna duda sobre la actividad integradora 1? ¿O quedó claro? Es muy sencillita realmente. Me Bueno, quedó más claro, gracias. eso es respecto a la actividad integradora 1. Ahora vamos a trabajar con la actividad integradora 2, que también es un tema muy interesante, es muy actual, y para la actividad integradora 2 van a tener que trabajar con un texto que se llama Los retos de la lectura en la era de Internet. Es un tema sí actual, pero también ya un poquito ya muy manejado, trabajado y justamente reforzado con lo que pasó en los años de pandemia, en los que no hubo otra forma de compartir el conocimiento que no fuera a través de una computadora, que no fuese de una manera virtual. En la actualidad, la mayoría de las personas ya cuenta con un celular, con una laptop, con una computadora de escritorio, y el acceso a Internet cada día se va haciendo un poquito más asequible, tal vez no tanto a las zonas
que están más hacia la sierra, pero sí dentro de la ciudad y de los municipios, pues más pegados, ¿no? O más, que han tenido un poquito más de desarrollo respecto a ciertas zonas de la montaña, de la sierra. Entonces, bueno, es un tema interesante y sobre todo lo que tiene que ver con la lectura. La lectura, en el módulo 4, vieron ustedes todo lo que tiene que ver con la literatura y vieron en el trabajo final del capítulo 4 fue hacer una historieta de su experiencia en el módulo 4. Fíjense ustedes que ese es un tema, bueno, yo es que yo también he dado el módulo 4 y es un tema que me gusta mucho a mí, la literatura como, la historieta como creación literaria. ¿Y saben por qué? Porque... Sandra, ahora te comento esa parte, Sandra, de lo del audio. Porque la historieta como tal, el texto literario de la historieta es una excelente oportunidad y representa la mejor manera de acercar a un niño, a una niña, a la lectura. Y a la vez representa, y hay otro tipo de historietas como la de Mafalda, que representa la mejor oportunidad para que los estudiantes como ustedes del nivel medio superior comprendan ciertos temas de política, así como las historietas o los cartones que se hacen en los periódicos como La Jornada, El Universal, ya ven que son como cuestiones políticas. Entonces es una excelente forma de acercarlos a la lectura, hoy tan olvidada digo, o sea, es un esfuerzo por acercarlos a la literatura y sobre todo que le vean la funcionalidad a la cuestión de leer, pero bueno, a veces también por tiempo se complica, pero bueno, en la actividad integradora número 2, ustedes tienen que leer este texto de los retos de la lectura en la era de Internet y escribir 3 argumentos sobre ese tema. Me parece que es un tema que ustedes deben manejar o por lo menos tener un conocimiento. Digo, cuando ustedes lean el texto, se van a dar cuenta que es algo en lo que están inmersos y aquí yo les voy a compartir un ejemplo de un argumento sobre el tema, sobre la lectura que ustedes van a hacer, para que vean cómo, digo, y justamente sirve de repaso para la actividad integradora 1, para que vean cómo se construye un argumento. Entonces, ahorita les voy a compartir por un minutito la pantalla para que ustedes vean este argumento aquí está. Miren ustedes. Cuando ustedes lean lo de la lectura en Internet, aquí está. Miren, aquí construí yo un argumento sobre el tema de la lectura de la actividad integradora número 2. ¿Y cómo lo hice? Agarré de mi tablita del recurso que se llama premisas y conclusiones mis 2 frases, la primera que me define mi argumento y la segunda que me define mi conclusión. Mi premisa es: debido a que acudir a las bibliotecas públicas implica un gasto de tiempo, de esfuerzo y en ocasiones de dinero, porque a veces tienen que trasladar, porque a veces no queda cerca una biblioteca pública, a veces no tenemos el tiempo porque tenemos que trabajar o hacer otras actividades, no podemos ir. Entonces, esa es mi premisa. Y mi conclusión sería conveniente digitalizar los contenidos y subirlos a plataformas o aplicaciones. Así, acercar la lectura a niños y jóvenes utilizando los medios que tienen a su alcance, laptop, celular, computadora, etc. Entonces, este es mi argumento. Debido a que acudir a las bibliotecas públicas implica un gasto de tiempo, esfuerzo y en ocasiones de dinero, sería conveniente digitalizar los contenidos y subirlos a plataformas o aplicaciones, así acercar la lectura a niños y jóvenes utilizando los medios que tienen a su alcance. Y déjenme ya regresar con ustedes. Y ahora les comento, justamente los jóvenes en la actualidad, todos tienen acceso a una laptop, a una computadora, todos tienen algún dispositivo electrónico en el cual ustedes pueden disponer de aplicaciones, bajar aplicaciones como los audiolibros, por ejemplo, ¿no? Los audiolibros son un claro ejemplo de estas cuestiones. Entonces, justamente es entonces justamente es como el argumento que yo construí como ejemplo para esta situación, ¿correcto? ¿Les quedó claro el ejemplo? Sí, profesora. Entonces, justamente es así como ustedes van a tener que construir sus 3 ejemplos respecto a la lectura y luego van a tener que desarrollar un ensayo. Respecto al ensayo, dice que sean 2 cuartillas. A mí no me gusta martirizarlos tanto así con las extensiones que pide la plataforma. Si ustedes pueden desarrollar el ensayo en una cuartilla,
está perfecto, por mí no hay ningún problema, una cuartilla, cuartilla y media, pero un ensayo en donde se note que ustedes, bueno, más bien que ustedes desarrollen sus 3 argumentos. La ventaja de hacer un ensayo es que es un texto, no es un texto que requiera, ¿cómo les diré? Un formato específico, un ensayo es un texto un tantito como de escritura libre, ¿no? Donde pueden de hecho meter cuestiones personales, es un tanto informal, entonces va a ser muy fácil que ustedes desarrollen su ensayo. Y respecto al audio que por ahí tenía Sandra, me parece, la duda, el audio tiene que ver con su ensayo. Van a grabar un audio, ustedes ya han grabado audios en el módulo 3 y en el módulo 4 también han grabado audios. El audio únicamente es para explicar de manera general y de manera breve de qué trata el ensayo, tal vez resaltando los 3 argumentos o tal vez quieran explicar nada más 1 o 2 argumentos y decir, bueno, yo considero que uno de los retos es esto, mi argumento fue este y así lo desarrollé. Es más que suficiente. Lo que sí me gustaría, digo, no se los dejo como obligatorio porque tampoco los puedo obligar, pero lo que sí me gustaría es que en el audio hicieran la presentación con su nombre, porque a veces yo como sé que realmente quién es Patti, quién es María, quién es Eduardo, quién es David, Cintia, Alejandra, quién es Luis Carlos. Entonces sí me gustaría que por lo menos al inicio dijeran, pues este es mi audio correspondiente al ensayo sobre la lectura y yo soy Sandra García, soy Patricia Cruz, en fin. De hecho, eso sí me gustaría, no es obligatorio, pero sí me gustaría que lo hicieran porque, bueno, en el módulo 4, cuando los dejan grabar audios, también a veces no sé si realmente sean ustedes, no sé, los estudiantes, no sé si sean ellos quienes grabaron un audio o no lo grabaron, ¿hecho? Entonces, lo dejo a libre albedrío también esa parte, pero estaría increíble que lo hicieran. Y respecto a la duración del audio, pues, ¿qué será? Lo que ustedes se tarden, o sea, no, tampoco hay un tiempo específico, si se tardan 1 minuto, 2 minutos, tampoco que sea tan largo. Una explicación breve, clara y general sobre sus 3 argumentos, o sobre 1, o sobre 2, y en una parte del ensayo, y es más que suficiente. Acuérdense que lo suben a Drive, generan el enlace, y lo pegan hasta abajo de su actividad, ¿no? En el archivo de Word que tienen que subir. Y esa es a grandes rasgos nuestra actividad integradora número 2. ¿Hasta que haya alguna duda o está claro todo? Porque como parte final vamos a tratar el tema del foro Aprendiendo. En el foro Aprendiendo ya participaron varios y varias de ustedes, ya vi sus participaciones, y también tiene que ver con la argumentación, cómo la argumentación, así como el ejemplo que les puse del trabajo, ¿no? Cómo la argumentación, y también es para que ustedes con esas preguntas elijan 2 o 3, no es necesario que contesten todas, pero con esas preguntas ustedes se van guiando sobre qué responder y van viendo la importancia y la necesidad de aprender a argumentar en su vida cotidiana. No solamente en las cuestiones laborales, personales, pueden ser, por ejemplo, cuando ustedes tengan una plática sobre si están de acuerdo con lo del nuevo aeropuerto, sobre si están de acuerdo, por ejemplo, con lo de la revocación de mandato, por qué sí o por qué no. Les digo, todos podemos tener una opinión, pero es de acuerdo a nuestras creencias, pero cuando nosotros argumentamos, entonces damos sustento a la postura que tenemos, decir, yo sí quiero que se haga una revocación porque quiero que se vaya el presidente, o yo sí quiero participar en la revocación porque no quiero que se vaya el presidente, pero decir por qué, tener bases, dar sustento sobre por qué sí o por qué no, eso siempre va a hacer que ustedes empiecen a desarrollar un criterio personal sobre ciertos temas, que ustedes empiecen a desarrollar criterios sobre los problemas sociales y sobre los procesos sociales en los que nos desarrollamos. Algunos de ustedes estarán de acuerdo en que se vaya, o algunos más bien ustedes querrán que se vaya, otros querrán que se quede el presidente hasta que termine su mandato, pero lo importante es justificar por qué. Y eso solamente se hace con la argumentación, cuando uno presenta argumentos, cuando uno presenta conocimientos, cuando uno presenta bases, pruebas sobre lo que está hablando, sobre lo que está diciendo. Entonces, esa es a grandes rasgos nuestra primera semana de trabajo. Y hasta aquí les pregunto, ¿tienen alguna duda? Sandra, ya quedó lo del video. No, bueno, ya quedó también lo de las citas.
y todo lo demás. Bueno, ustedes saben, ahora nos cambiaron un poquito el formato de trabajo. Por lo que tengo entendido, ustedes mañana tienen sesión con la asesora, con la tutora. Entonces, realmente hay una confusión porque las sesiones de tutoría deben ser los viernes, los martes la videosesión de clases, de módulo, y martes y miércoles y jueves las sesiones conmigo. Pero me parece que la tutora les va a dar clase mañana. No sé si a ustedes se les haga pesado que yo les dé clase mañana a las 7 porque a las 8 tienen clase con la tutora, o quieren que nos volvamos a ver el viernes. O mañana quieren a la misma hora a las 7, aunque luego tienen clase a las 8 con su tutora. ¿Cómo ven ustedes? ¿Nos vemos mañana otra vez para dar un repaso general? A mí se me complica un poco. Yo creo que el viernes. El viernes. También, todos los demás también quisieran el viernes que nos viéramos, o tal vez un poquito más tarde el viernes. Bueno, hagamos una cosa. La voy a programar para el viernes, los que se puedan conectar. Es como para dar un repaso general y por si en algún momento se atoran con las actividades, lo podamos resolver. Pero está perfecto, entonces nos vemos el viernes a las 8 de la noche, ¿está bien? ¿O a las 7? A las 7. A las 8 para mí estaría bien. A las 8, ok. Sandra, ¿tú también podrías a las 8 o a las 7? Es que a las 8, a las 7 está bien, a las 7. A las 7:30, ¿está bien? Para que ni uno ni otro, ¿está bien? Ok. A las 7:30 nos vemos el viernes para despejar dudas. Si se atoran en algo, lo guardan para el viernes, lo resolvemos. Las actividades están muy sencillitas, ¿va? Muy, muy sencillitas y podemos ir avanzando juntos en este proceso, ¿va? Entonces, los voy a dejar para que trabajen sus actividades, para que vayan leyendo. Acuérdense que lo más importante para la actividad integradora número 1, bueno, Cintia, de todos modos, si no puedes conectarte, acuérdate que el video lo dejo en la sección de novedades y lo mando por correo electrónico para que no haya ninguna duda, ¿va? Soy para que no te me compliques, ¿va? Muchas gracias, Cintia. Y entonces, revisen el tema de premisas y conclusiones para que puedan desarrollar de manera sencillita, fácil, sin complicarse tanto la actividad integradora número 1. Y lo más importante es que ustedes escriban con sus propias palabras. Es lo que yo más valoro. No califico tanto si están bien o están mal, porque para mí lo más importante es que ustedes aprendan, que vayamos aprendiendo juntos. Yo también aprendo de ustedes de algunas de sus participaciones. Entonces, lo más importante es que aprendan, es que platiquemos así, es que externen sus dudas y es que podamos platicar sin que ustedes tengan miedo a equivocarse. Hay que soltarse, justamente es la base de la argumentación, aprender a soltarse, aprender a hablar sin miedo a lo que ustedes piensan, lo que ustedes creen, y a partir de ahí irlos dirigiendo para que ustedes lleguen a una óptima construcción de sus argumentos. En la siguiente clase vamos a ver, por ejemplo, de temas que a ustedes les gustaría, sobre qué temas les gustaría platicar, debatir, argumentar. Por ahí vi algunos temas que pusieron en el foro, pero la siguiente clase lo vemos para platicarlo aquí y veamos algunos ejemplos de cómo se argumenta en los temas que a ustedes les interesa, ¿correcto? Bueno. De acuerdo. Muchas gracias. Esta fue nuestra primera sesión y nos vemos la siguiente sesión que va a ser el viernes a las 7:30 de la noche. ¿Hecho? No me alcancé. Gracias Luis, Gracias. Sandra, María, Gracias. Alejandra, Sixto, Gracias, Patricia. maestra. Hasta luego, buenas noches. Dígame. Gracias, buenas noches a todos. Bye. Hasta luego. Maestra, no sé si usted Dígame. me puede asesorar. Sí. Lo que pasa es que apenas compré una lab, pero no sé cómo bajar porque yo sé que podemos bajar el programa de Word gratis. Porque como es nueva me están pidiendo licencia. No te preocupes. Yo te mando el enlace para que lo bajes gratis, ¿correcto? Perfecto. Gracias, Sí, maestra. María. Entonces, ¿me lo mando? Gracias, maestra. Hasta luego, buenas noches. Yo te mando el enlace. Gracias, María. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches, gracias.